Descubrí que mi novia me estaba engañando con mi hermano pequeño. Pero lo peor fue que mis padres lo aceptaron. Mi nombre es Marcos, y todo empezó hace unos años, cuando conocí a Laura en la universidad. Ella era increíble, inteligente, divertida y siempre tenía una sonrisa que me alegraba el día. Desde el momento en que nos conocimos, conectamos de una manera que nunca había experimentado con nadie más. No pasó mucho tiempo antes de que comenzáramos a salir, y durante 2 años, fuimos inseparables. Laura se llevaba muy bien con mi familia, de hecho, mis padres la adoraban, y mi hermano pequeño, Alejandro, siempre estaba tratando de impresionarla con chistes malos o historias de la escuela. Yo lo veía como algo tierno. Era normal que le cayera bien, porque era parte de mi vida. Mi familia siempre había sido un poco disfuncional, pero en su mayor parte, nos llevábamos bien. Mis padres tenían sus altibajos, y Alejandro y yo éramos como cualquier par de hermanos, nos molestábamos, pero nos queríamos. Él tenía 20 años, 2 menos que yo, y siempre había sido el niño dorado de la familia. Mis padres lo consentían mucho más que a mí, y a veces eso me frustraba, pero lo dejaba pasar porque, al final del día, era mi hermano. Sin embargo, nunca me imaginé que eso sería el principio de la peor traición de mi vida. Todo cambió una noche cuando llegué a casa antes de lo esperado después de un turno largo en el trabajo. No era raro que Laura viniera a nuestra casa cuando yo no estaba, después de todo, mis padres siempre le decían que podía quedarse a cenar o a pasar el rato. Pero esa noche, cuando entré a la sala, noté que la casa estaba extrañamente silenciosa. Subí las escaleras hacia mi habitación, y fue entonces cuando los escuché. Risas, susurros, y algo que me heló la sangre, la voz de Laura y de mi hermano, Alejandro, saliendo de la habitación de él. Me acerqué lentamente, con el corazón latiendo como un tambor en mis oídos, y cuando abrí la puerta, ahí estaban, mi hermano y Laura, en su cama, besándose apasionadamente como si nada más importara en el mundo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No podía creer lo que estaba viendo. Durante unos segundos, me quedé paralizado, incapaz de procesar la traición que tenía frente a mis ojos. Pero finalmente, logré hablar. ¿Qué demonios está pasando aquí?, dije, mi voz temblando de ira y desesperación. Alejandro y Laura se separaron bruscamente, y la expresión de shock en sus rostros se transformó rápidamente en culpa. Laura se cubrió el pecho con la manta, tratando de decir algo, pero no podía encontrar las palabras. Alejandro se levantó de la cama, su rostro pálido, como si acabara de ser atrapado haciendo algo que sabía que estaba mal, pero no tenía el coraje de admitirlo. Marcos, no es lo que piensas, balbuceó Laura, pero no había excusas que pudieran justificar lo que había visto. ¿No es lo que pienso?, grité. Entonces explícame qué es, porque parece que mi novia se está acostando con mi hermano pequeño. No me dieron ninguna explicación coherente esa noche. Laura se fue corriendo de la casa, y Alejandro se quedó allí, mirando al suelo, como si de repente hubiera perdido todas las palabras que normalmente usaba para bromear. Me fui a mi habitación y cerré la puerta, con la cabeza dando vueltas. Esa noche no pude dormir, y todo lo que quería era una explicación, algo que hiciera que todo esto tuviera sentido. Al día siguiente, decidí enfrentarme a mis padres. No sabía qué esperar, pero tenía la esperanza de que me apoyarían, de que estarían de mi lado en esta situación. Pero cuando les conté lo que había sucedido, sus reacciones me dejaron aún más devastado. En lugar de estar enojados con Alejandro, parecían molestos conmigo por hacer una escena. Mira, Marcos, no deberías haber irrumpido así en la habitación de tu hermano. No tienes derecho a juzgar lo que hacen los demás, dijo mi padre, con un tono que me hizo sentir como si yo fuera el que había hecho algo malo. ¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso?, grité, incapaz de contener mi frustración. Me está traicionando. Mi propio hermano, con mi novia. Pero mi madre también intervino. Marcos, sé que estás dolido, pero, a veces las cosas no salen como uno espera. Alejandro y Laura, bueno, tal vez tienen algo que tú y ella no tenían. Y no podemos ponernos de parte de nadie. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo podían ser tan insensibles? ¿Cómo podían actuar como si esto fuera algo normal, como si no significara nada? La furia dentro de mí creció, pero también sentí algo más, una profunda tristeza y decepción.
Me di cuenta de que no tenía a nadie en esa casa que realmente estuviera de mi lado. Esa misma noche, empaqué mis cosas y me fui. No sabía a dónde ir, pero sabía que no podía quedarme allí. Me fui sin despedirme de nadie, y mientras caminaba por las calles frías, sentí como si hubiera perdido no solo a Laura, sino también a mi familia. Era como si todo el mundo que conocía se hubiera derrumbado de la noche a la mañana. Pasaron los meses, y poco a poco, empecé a construir una nueva vida. Conseguí un apartamento pequeño y un trabajo en una ciudad cercana, lejos de todo lo que me recordaba a mi familia y a Laura. Fue un proceso lento y doloroso, pero logré salir adelante. Me concentré en mi trabajo, conocí a nuevas personas, y aunque todavía tenía días en los que la tristeza volvía a inundarme, sabía que al menos estaba lejos de todo el drama y la traición que había dejado atrás. No tenía contacto con mi familia, y apenas sabía nada de ellos. De vez en cuando recibía mensajes de mi madre, preguntando si estaba bien, pero nunca respondí. No quería saber nada de ellos. Me había convencido de que estaba mejor solo, que era mejor olvidar todo lo que había pasado y seguir adelante. Pero la vida tenía otros planes, y las cosas iban a ponerse aún más oscuras. Un día, recibí una llamada de un amigo de la infancia que todavía vivía en mi ciudad natal. Me dijo que había algo que necesitaba saber, algo que estaba sucediendo en mi familia y que era demasiado importante como para mantenerlo en secreto. Resulta que Laura, mi exnovia, no solo había estado con Alejandro. Después de nuestra separación, había comenzado a ver a alguien más, mi padre. Cuando escuché eso, sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. No podía creerlo. Pensé que nada podría sorprenderme más después de lo que había pasado con Alejandro, pero la vida seguía encontrando maneras de hundirme más. Según mi amigo, había rumores de que Laura y mi padre estaban teniendo una aventura. Al principio, no quise creerlo. Pensé que era imposible que alguien pudiera hacerme eso 2 veces. Pero los rumores no se detenían, y al final, tuve que aceptarlo, Laura se estaba acostando con mi propio padre. No pasó mucho tiempo antes de que todo saliera a la luz. Mi madre descubrió la infidelidad, y fue como si se desatara un infierno en casa. Me enteré por otros familiares que mis padres estaban peleando constantemente, que mi madre había perdido la cabeza cuando supo lo de Laura y mi padre. Fue una traición tan devastadora que no pudo soportarlo. Mis padres se separaron, y mi padre se mudó de la casa. Todo lo que había sido nuestra familia se rompió en 1000 pedazos. Mi madre, que antes había defendido a Alejandro y a Laura, de repente se encontró completamente sola. Se dio cuenta demasiado tarde de que había estado equivocada, de que al defender la relación entre Laura y Alejandro, había permitido que las cosas se salieran de control. Me mandó un mensaje una vez, pidiéndome perdón por cómo había manejado todo, pero no respondí. No tenía nada que decirle. Alejandro quedó destrozado cuando Laura lo dejó. Al principio, intentó actuar como si nada hubiera pasado, como si todo fuera un malentendido que pronto se resolvería. Pero la verdad era que había sido utilizado, y ahora estaba pagando el precio de sus propias decisiones. Laura lo había dejado para estar con nuestro padre, y él no sabía cómo lidiar con la humillación y el desprecio que sentía de golpe. La situación en nuestra familia se volvió insostenible. Alejandro había sido siempre el niño dorado, el que mis padres protegían y mimaban, pero ahora, después de que todo saliera a la luz, no quedaba nada de esa imagen perfecta. Mis padres se separaron, mi madre no podía soportar la idea de que su esposo hubiera tenido una aventura con la misma mujer que había destrozado la relación entre sus 2 hijos. Cuando mi padre se fue de casa, Alejandro intentó quedarse con mi madre, pero ella ya no era la misma persona. La amargura y la tristeza la habían consumido, y cada vez que lo veía, solo recordaba el caos que él había ayudado a desatar. Alejandro perdió su trabajo poco después. Hasta entonces, había estado trabajando en la empresa de nuestro padre, quien siempre lo había protegido y asegurado de que tuviera un buen puesto, a pesar de no tener tanta experiencia. Pero con la separación, las cosas cambiaron. Mi padre ya no estaba interesado en ayudar a Alejandro, de hecho, se distanció completamente de él. Probablemente, porque estaba demasiado ocupado tratando de ocultar el escándalo de su relación con Laura, que había empezado a afectar su imagen dentro de la empresa. Alejandro, sin el apoyo de mi padre y con la reputación dañada, fue despedido poco después. Sin trabajo, sin familia que lo apoyara, y sin Laura, se quedó completamente solo.
Después de que mi padre dejó a mi madre, se mudó a un pequeño apartamento y comenzó a ver a Laura de manera más seria. Pero lo que empezó como una aventura emocionante para ambos, pronto se convirtió en un desastre. Laura siempre había sido manipuladora, alguien que sabía cómo obtener lo que quería de los demás, y mi padre, cegado por la lujuria y el deseo de escapar de su vida rutinaria, se dejó arrastrar. Al principio, intentaron mantener su relación en secreto, pero no pasó mucho tiempo antes de que todo el mundo lo supiera. Los rumores se extendieron por todos lados, y la imagen de mi padre, que siempre había sido vista como la de un hombre respetable, se fue por el drenaje. La empresa de mi padre comenzó a tener problemas. Algunos de sus socios decidieron retirarse porque no querían estar involucrados con alguien cuyo nombre estaba ahora asociado con un escándalo tan desagradable. Al ver que la situación se complicaba, Laura empezó a actuar de manera errática. Insistía en mudarse a una casa más grande, en tener cosas caras, en vivir una vida que nunca podría mantener con lo que mi padre ganaba. Pero lo que realmente desató el caos fue que mi padre comenzó a sospechar que Laura también lo estaba engañando a él. Y no estaba equivocado. La había visto coquetear con otros hombres en varias ocasiones, e incluso encontró mensajes en su teléfono que lo confirmaban. Cuando la confrontó, Laura lo negó al principio, pero luego, al verse acorralada, lo acusó de ser la razón por la que había perdido todo lo que tenía. Dijo que él le había prometido una vida mejor, y que todo lo que había recibido eran problemas. Las discusiones entre ellos se volvieron cada vez más frecuentes, hasta que un día mi padre, cansado de los problemas y con su vida personal y profesional en ruinas, la dejó. Para Laura, esto fue el principio del fin. Se había aferrado a él pensando que podría darle estabilidad económica, pero ahora estaba sola, sin dinero, sin lugar a donde ir y con su reputación hecha pedazos. Trató de buscar otros trabajos, pero nadie quería contratar a alguien que se había convertido en el epicentro de un escándalo familiar tan grotesco. Terminó alquilando un pequeño y mal mantenido apartamento en una zona deprimente de la ciudad. Su vida, que alguna vez había estado llena de aspiraciones y grandes sueños, se redujo a intentar pagar el alquiler y conseguir trabajos temporales para poder sobrevivir. Después de que todo se derrumbara, Laura intentó volver con Alejandro. Él era su última carta, la única persona que podía salvarla de la miseria que estaba viviendo. Lo llamó varias veces, dejándole mensajes suplicantes, diciéndole que lo extrañaba, que siempre había sido él a quien quería, que el asunto con mi padre había sido un error. Pero Alejandro no quería saber nada de ella. Se había dado cuenta de que todo lo que había pasado fue porque permitió que ella lo manipulara, y ya no estaba dispuesto a caer en sus mentiras. Sin embargo, Laura no se detuvo allí. Decidió ir directamente a la casa de mi madre. La primera vez que lo intentó, se plantó frente a la puerta y lloró, rogándole a mi madre que hablara con Alejandro por ella. Le dijo que había sido estúpida, que se había equivocado, y que solo quería volver a ser parte de la familia. Mi madre, que ya había perdido todo, la miró y le cerró la puerta en la cara. Ya destruiste una familia una vez. No voy a dejar que lo hagas otra vez, le dijo antes de dejarla sola en la puerta. Laura siguió intentándolo. Fue a la casa de Alejandro en varias ocasiones, dejando cartas y pequeños regalos en la puerta, tratando de hacerlo sentir nostalgia. En una ocasión, lo abordó cuando salía del trabajo, insistiendo en que podían arreglar las cosas, que merecían una segunda oportunidad. Alejandro, que había estado lidiando con la culpa de todo lo que había pasado, finalmente le dijo la verdad. Laura, tú no destruiste solo mi relación con Marcos, destruiste toda nuestra familia. Mi madre está sola, mi padre se ha ido, y yo perdí todo lo que tenía. No puedo perdonarte, ni quiero. Desesperada, intentó una última estrategia. Apareció en el trabajo de mi padre, haciendo un escándalo y acusándolo de haber arruinado su vida, como si ella no hubiera tenido nada que ver. Pensó que si lo culpaba públicamente, tal vez él la ayudaría de nuevo, por miedo a que todo se complicara aún más. Pero mi padre, que había estado tratando de recomponer su vida, simplemente le dijo que se fuera. Ya no me importa lo que digas de mí. Terminé contigo, fueron sus últimas palabras antes de irse y dejarla allí, sola, frente a los ojos de todos. Al final, Laura se quedó sola. Nadie la quería cerca. Mi padre se mudó a otra ciudad para intentar recomenzar, pero su reputación quedó manchada para siempre. Mi madre se aisló completamente y dejó de hablar con él.
Después de años de soportar traiciones y ver cómo su familia se destrozaba, decidió vivir por su cuenta. Para ella, no había vuelta atrás. Su matrimonio había terminado, y no había manera de arreglar lo que se había roto. Alejandro nunca se recuperó de lo que pasó. Perdió su trabajo, la relación con nuestra familia, y cualquier posibilidad de volver a la vida que había tenido antes. Sin el apoyo económico de mis padres, se vio obligado a vender el apartamento en el que vivía y se mudó a un lugar mucho más modesto. En la ciudad, la gente ya no lo veía como el chico exitoso y alegre que era antes. Ahora era alguien que había sido destruido por sus propias malas decisiones, y esa reputación lo siguió a todas partes. En cuanto a Laura, la vida no fue amable con ella. Pasó de un trabajo temporal a otro, tratando de recuperar algo de estabilidad, pero siempre parecía terminar en el mismo lugar. No tenía amigos ni familia que la apoyara, y los que una vez la conocieron, ahora la evitaban. Su imagen de mujer confiada y carismática se desmoronó, y todo lo que quedó fue alguien que no podía escapar de las consecuencias de sus acciones. Años después, escuché que estaba viviendo sola en un pequeño apartamento, tratando de mantenerse a flote. Por mi parte, después de toda esta tragedia, nunca volví a mirar atrás. Viví mi vida lejos de todos ellos, sin contacto alguno con mi familia. La traición de Laura y Alejandro fue devastadora, pero ver cómo mis padres aceptaron y justificaron todo eso fue lo que realmente me rompió. Me fui de casa para empezar de nuevo, y aunque tuve que enfrentar muchas dificultades, logré encontrar paz. Me mudé a otra ciudad, conseguí un trabajo estable, y poco a poco, reconstruí mi vida. Nunca tuve la oportunidad de reconciliarme con mi madre, aunque a veces pienso en ella. Me pregunto si alguna vez se arrepintió de las decisiones que tomó, de las palabras que dijo. Pero ya no me importa. Aprendí a seguir adelante, a encontrar una vida fuera de todo ese dolor y traición. Y así, nuestra familia, que alguna vez fue sólida, se desmoronó por completo. Todos perdieron algo, y nadie salió ileso. Pero la diferencia es que yo, al menos, pude levantarme y seguir caminando. Mientras que los demás, atrapados en sus propias mentiras y malas decisiones, terminaron viviendo las consecuencias de la manera más amarga posible.